Bueno, señores, el señor Ángel Rondón, que fue descrito como el hombre del maletín de reparto y que según Odebrecht le habría entregado 92 millones de dólares para ser repartidos, habló en el día de ayer. Él dice que extraña la presencia ahí de diputados, de expresidentes de la República, de muchísima gente que uno supone que quien tiene la prueba en la mano es él mismo, en caso de poder llamarles. Él habló en estos términos. Vamos a ver parte de lo que dijo y luego le decimos otras. Señores, no hay nada más estúpido que ese expediente, pero ahora leyendo las publicaciones, la Gaceta Oficial, y yo me doy cuenta, las personas que intervienen en la aprobación de un préstamo, desde el director de crédito público, ministro de Hacienda, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y lo están leyendo yo ahí, y los presidentes, y no hay ninguno involucrado ahí. Voy a pedirles el tuit de un ex fiscal, Fabián Melo, que básicamente dice, porque Rondón dice, yo soy inocente, no hay pruebas ahí. Entonces, él tiene una posición sobre eso, porque él está extrañando las pruebas. La verdad que si el señor Ángel Rondón hablara, se podría documentar a esos expresidentes, a esos diputados, senadores, gente de Hacienda. Todo el mundo sabe que lo que pasó aquí con Odebrecht no es posible con ese pequeño grupo que está ahí, ni por el poder que tiene. Veamos el tuit de Melo que está recomendando. Dice, debió decir, me declaro no culpable porque inocente es aquel que no ha cometido los hechos, pero él dice, no existen pruebas. Exacto. Lo que equivale a decir en todo caso que si las pruebas no están es porque la Procuraduría no las aportó o el Ministerio Público, pero que él las sabe. ¿Qué le parece, Uchilora? Pero tiene toda la razón, Fabián Melo. Fíjate bien, Ángel Rondón tiene razón en un sentido, pero no en otro. Tiene razón en el sentido de que cuando él dice, ¿dónde están los diputados, los senadores, los expresidentes, los ministros? Yo no sé si él dijo la palabra ministro. Toda esa gente tiene que haber participado como cómplices para que se diera ese gigantesco caso de corrupción, con ese gigantesco robo al Estado Dominicano de miles de millones de dólares. ¿Por qué? Pero él sabe perfectamente por qué no está en el expediente esos a los que él extraña. Lo primero es que se hizo una investigación dirigida a que no se pudiera condenar a nadie, porque esa investigación la hizo el procurador del Partido de la Liberación Dominicana del mismo gobierno, que hizo, donde se dio el reparto de sobornos para aprobar esas obras a Odebrecht. Entonces, en la parte que él tiene razón es, ¿y cómo? ¿Dónde está la prueba? Porque a él lo acusan de que repartió esos 92 millones de dólares. Lo acusan, no, eso es un testimonio de la Odebrecht que dice que fue él que repartió los 92 millones de dólares en soborno. Pero, ¿qué se necesita para que se aprobaran? ¿Qué se necesitó? ¿Y quiénes participaron para que se aprobaran los contratos? Se necesitaba, mire, la autoridad de un presidente para un asunto de ese tamaño. Que ahí parece que tuvo que ver el Lula, presidente de Brasil. Sí, señor. Entonces, se necesitaba la autoridad del presidente. Se necesitaba entonces que ministros impulsaran, promovieran los proyectos, porque esos proyectos tienen que manejarse en los ministerios primero. Luego, entonces, en el Congreso necesitaban muchas manos levantadas,
¿Y cómo que solamente hay 2 o 3 congresistas sometidos? O por eso se aprobaba con 3 votos. En esa parte, Ángel Rondón tiene razón. Que falta gente, pero él sabe por qué falta gente. Él lo sabe. Él no se puede hacer ahora el buena gente con P. Él sabe por qué no están todos. Porque ese expediente se hizo para eso, para que se cayera, como muy bien lo advirtió Miriam Germán Brito cuando era presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, y dijo, con ese expediente no se puede condenar a nadie. Y de ahí los enanos de moral quisieron tomar venganza. Bueno, y la tomaron venganza contra Miriam Germán Brito. En una de las acciones más cobardes y perversas que se haya visto aquí en este país, para infamar a una funcionaria tan distinta a ellos, porque era honrada, honesta. Una de las cobardías más grandes que se ha cometido en el Estado. Acto cobarde, perverso, pero fundamentalmente cobarde. Y todo eso viene de que se estructuró un expediente, se diseñó cómo era que había que hacerlo para que eso nunca pudiera terminar en una condena. El Ministerio Público actual está luchando con un expediente mostrenco que heredó. Por eso, quizás las esperanzas de que haya algo de justicia están en Punta Catalina. Porque esa obra, también intencionalmente, no fue objeto de investigación del Ministerio Público. El Ministerio Público no se interesó. De hecho, lo de Punta Catalina, Uchi, ni me resisto a no recordar que lo de Punta Catalina parece que por error se incluyó en el expediente original de Odebrecht. Y la pasada Procuraduría tuvo que salir a decir, no, yo no quise poner Punta Catalina en esa lista, eso no iba ahí, olvídense, déjenme depositar otra vez. ¿Fue serio? Sí, así es. Pues todo eso hay, es un descargo, obviamente, de Ángel Rondón. Venía ahora y decía, pero aquí no están ni los ministros, ni los presidentes, ni los legisladores, o toro, o vaca, dice él. No, él sabe cuáles fueron los toros y cuáles fueron las vacas. Él lo sabe muy bien. Y el que pagó fue él, dice la Odebrecht. Así que lo que pasa es que el Ministerio Público... Sí. Perdone, Uchi, que aquí el delay me hizo pensar que usted había terminado, no se preocupe. Bueno, no, que el Ministerio Público ahora anuncia que va a presentar evidencias de que las pruebas fueron manipuladas durante el foliado en la Suprema Corte de Justicia. Lo que uno alcanza a entender de esa expresión, manipuladas durante el foliado, es que le sacaron hojas, porque hacer los folios, ¿verdad? Que le sacaron hojas. Y la información que nosotros tenemos es que de 290 páginas le sacaron como 220 o 230. Al estudio de auditoría de las obras de Odebrecht, el que no querían hacer y que lo hicieron después de que había comenzado el juicio para que tampoco se pudiera integrar al juicio esa prueba. Porque aquí se hizo todo lo descarado que se podía hacer para tratar de tapar un robo al pueblo dominicano, y un robo grande. Esa es, de lo que está hablando, de las pruebas que ellos llaman 1.1 y 1.2, que son los acuerdos firmados por la Odebrecht con la justicia de Brasil y de los Estados Unidos, en la que confiesan que pagaron $92 millones en sobornos en la República Dominicana. Oigan este datico, de 2001 a 2014. Entonces, la única
obra que se inició después del 2012 fue Punta Catalina. Y dice Odebrecht que pagó soborno del 2001 al 2014, hoy del 12 al 14 nada más era Punta Catalina. Y entonces esa procuraduría del gobierno pasado deja Punta Catalina afuera, porque es que esa pesa mucho y al caer en las aguas de un expediente se lleva para abajo también a gente muy grande. Muy grande. Entonces, ellos pagaron 92 millones de dólares. Del 2012 al 2014 solo inició Punta Catalina. Entonces ahí están. ¿Y por qué no? Afortunadamente, el gobierno pasado decidió que el Ministerio Público no investigara Punta Catalina. Afortunadamente, porque ahora se puede investigar desde cero. Y ya eso tiene la oportunidad el Ministerio Público de estructurar un expediente sobre esa obra específicamente, sin todos los sabotajes que le pusieron a los demás. De manera que la mayor esperanza de que se haga justicia con ese robo colosal que se le hizo al pueblo dominicano con las obras de Odebrecht, la única esperanza, bueno, el Ministerio Público está echando el pleito de los demás, pero el que de verdad promete es una investigación y un expediente sobre Punta Catalina. ¿Robert? Bueno, si en algo tienes razón, Ángel Rondón, es en la importancia jurídica, técnica, de que en efecto, en cuanto al expediente, el caso de Odebrecht haya sido o totoro o tobaca, porque el problema de presentar una acusación fundamentalmente sobre delitos que requieren el encuentro de varias voluntades, y me detengo ahí para aclarar eso. Por ejemplo, el delito del homicidio, con que una persona se proponga matar y en efecto lo haga, se consumó el delito. Pero un delito como el soborno o como el cohecho requiere que más de una persona se ponga de acuerdo sobre ello. Entonces, para usted demostrarlo, usted tiene que tener, en este caso que habría alegadamente sido con un intermediario que sería Ángel Rondón, usted tiene que tener la empresa sobornadora, el intermediario y el sobornado. Entonces, ¿qué ha pasado? Si lo vemos así tripartito, ¿qué ha pasado con el caso de Odebrecht? Se firmó un acuerdo con la supuesta empresa sobornadora que confiesa haber pagado los sobornos, por cierto, en un documento que, como bien decía Miriam Germán, está lleno de podría ser, a lo mejor, parecería, se podría presuponer que en un tribunal no es prueba, o sea, puede servir de prueba el documento en sí, digamos, pero ese tipo de declaraciones rinden poco tributo a el esclarecimiento de la verdad. Y con esa empresa se firma un acuerdo, recordemos ese acuerdo, uno de lenidad, en el que se dice que la empresa, a cambio de pagar el duplo de lo que dice haber pagado en sobornos, conforme a la ley de sobornos en el país, y por entregar las pruebas que podría tener sobre esos hechos a la Procuraduría General de la República, no sería perseguida ni sus principales ejecutivos ni la empresa en sí misma. Entonces ya no tenemos en ese expediente, digamos, de persecución a la empresa sobornadora. Pero entonces tampoco tenemos, y eso es lo que resalta Ángel Rondón, los sobornados. Entonces es un expediente, como bien decía Suchi, que por la misma naturaleza del hecho, si no se identifica la cadena y se presenta ante la justicia la cadena de los hechos que se alegan, presenta dificultades. Ya lo alertaba, reiteramos, Miriam Germán, dificultades para sostenerse en justicia. Pero además, yo creo que vale destacar que no solo ototoro o tobaca, sino que es importante que esas vacas no sean sagradas, porque una de las debilidades de ese expediente es que hay obras sagradas, compañeros de partidos sagrados, o sea, gente a la que no se podía ni siquiera mantener en el expediente, otros que no se podían ni integrar al expediente, y obras completas de Odebrecht, en el caso de Punta Catalina, además, la más importante. Y por último,
le decía a Uchi que eso de que faltan pruebas, no en una fiscalía, no, en la Suprema Corte de Justicia, que faltan pruebas de uno de los escándalos de corrupción más importantes del hemisferio, en cualquier otro país habría sido el escándalo de la década. O sea, se depositan las pruebas, esto es lo que alega el Ministerio Público, se depositan las pruebas ante la Suprema Corte de Justicia y de allí se desaparecen las pruebas. Es que en cualquier país, es que esto fuera un hecho histórico en otro país. Así como se habla hoy de mal manejo por parte de las autoridades de asuntos claves, qué sé yo, como Watergate. O sea, esto sería un escándalo de magnitudes sin precedentes en un país donde se entiende el valor de una prueba, el valor de un expediente cuando cae en manos de la judicatura. Se supone que si hay un lugar seguro para tener las pruebas, es en la judicatura, más seguro que en una procuraduría o en una fiscalía, en principio, porque se supone que ahí hay una imparcialidad que reviste de protección todo lo que las partes entregan. Yo me preocupo mucho cuando veo que ni siquiera la integridad de las pruebas se encuentra garantizada, al margen de la imparcialidad, al margen de la independencia, al margen de la probidad, del buen conocimiento del derecho. La integridad de las pruebas no se encuentra garantizada en las más altas cortes de este país. Entonces yo creo que lo fundamental para un proceso, para una justicia, falta. Nos dice producción que nos tenemos que ir a la pausa. Bien. Sí, Uchi, ¿algún comentario adicional o nos vamos a la pausa? No, nada más un dato, que el juicio de Odebrecht continuará el próximo lunes, después de la Semana Santa. Pausa y regresamos entonces con mucho contenido de interés para ustedes.